Un buen día con todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Te saluda tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú, acá en nuestra modesta casa de estudios de Uribe's School. Así es, vamos a empezar el día de hoy. Esta clase va dedicada con mucho cariño a los estudiantes del tercer año de secundaria, sección B de nuestra modesta casa de estudios Uribe's School. Tu profesor, servidor de siempre, César Gerardo Uribe Guamaní, profesor responsable del curso de Historia del Perú. Bien, abrimos los telones entonces y presentamos el siguiente tema a continuación. El gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Mira tú, Manuel Pardo y Lavalle, este personaje de saco, corbata y frac, sombrero de copa, hombre de traje negro, perteneciente a una de las familias más ricas, adineradas, representante de la aristocracia y la burguesía en el Perú, ingresa a gobernar nuestro país en 1872 hasta 1876. Hablar de Manuel Pardo y Lavalle, mi apreciada Carumé, es hablar del primer presidente civil en la historia nacional. El primer presidente civil en la historia nacional fue nada más y nada menos Manuel Pardo y Lavalle. Pero ¿cómo ingresa Pardo al poder? Manuel Pardo ingresa al poder a través de elecciones convocadas nada más y nada menos por el presidente José Balta. Así es. Acuérdate que José Balta Camila fue el último gobernante militar. Lamentablemente fue asesinado nada más y nada menos por los hermanos Gutiérrez. ¿Te acuerdas? Tomás, Marcelino, Marceliano y Silvestre Gutiérrez. Estos, muy celosos de que un civil ingresaría al poder, acabaron con la vida del presidente José Balta. Pero el pueblo tomó la justicia con sus propias manos. Y así terminaron los Gutiérrez. Mira, ve, Elizabeth, así, colgados. ¿De dónde? De las torres de la Catedral de Lima, en la Plaza de Armas, hoy Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana. Así terminó Marceliano, Silvestre y Tomás Gutiérrez. El único de los Gutiérrez que se salvó va a ser Marcelino, que luego lo vamos a ver peleando en la Guerra del Pacífico. Pero Manuel Pardo y Lavalle, miren ustedes, es el look. Hombre nacido en cuna de oro, un apellido ilustre y compuesto, Pardo y Lavalle. Miren ustedes, un rico hacendado, capitalista, gamonal, terrateniente, dueño de bancos, dueño de minas y con un gran apellido y con buen nivel cultural, gana las elecciones de 1872 y se convierte en el primer presidente civil de toda la historia nacional. Los militares pensaron ser desplazados en forma definitiva por el partido civil. Miren ustedes, ¿no? De esa manera entonces la población aceptaría, cansada ya de los gobiernos militares, aceptaría el gobierno de este personaje, Manuel Pardo y Lavalle. Nos gobernaría desde 1872 hasta 1876. Este personaje político nació en la ciudad de Los Reyes, nació en Lima en 1834 y fue alcalde de nuestra ciudad capital en 1869. Fue fundador y también líder del primer partido civil en la historia del Perú, 1871.
Miren ustedes, este personaje se convierte en el primer dirigente, representante de la derecha, ex consignatario de guano, representante de la clase empresarial de todo nuestro Perú. Y su gobierno estaba dispuesto a controlar el Estado de la mejor manera. Este señor le pone fin al primer militarismo en la historia nacional. Pero ¿quién fue Manuel Pardo y Lavalle? Fue hijo nada más y nada menos de aquel famoso literato Felipe Pardo y Aliaga. Mira tú, hijo de Felipe Pardo y Aliaga. Y también este se convertiría en padre nada más y nada menos de José Pardo y Barreda, su hijo. Manuel Pardo llegó a la presidencia y tuvo un hijo llamado José Pardo y Barreda. Este se convertiría también en presidente 2 veces en la historia del Perú. Entonces estamos hablando de un representante, miren ustedes, de la oligarquía, de un representante del gamonalismo en el Perú. Fundador de ese partido civil en 1871. Su postura fue bastante positiva. Ellos sostenían, ¿qué cosa? Que para alcanzar el progreso en el país, la ciencia debía ordenar la vida en sociedad. Y eso es básico y fundamental. El orden es importante para poder conllevar todos los aspectos en nuestra sociedad y en la vida personal también. Este personaje representaba a los empresarios del Perú, a los comerciantes del Perú y a los terratenientes del Perú. En otras palabras, era un representante de la burguesía en el Perú. Ahí está. Hombre, miren ustedes, hombre de traje negro. Los hombres de traje negro. Hombres con frac y levita, con sombreros de copa. Pardo, señores, funda el Partido Civil, el cual sería una de las más trascendentales creaciones en la historia republicana del Perú, la Sociedad Electoral de Independientes, lo que en adelante se llamaría el Partido Civil. Este primer partido político civil del país ingresa al poder hasta 1876. Lamentablemente, 2 años después que este personaje dejara el poder, sería también asesinado por un militar. Mira tú, los militares muy celosos de que los civiles continúen gobernando el Perú, asesinan al presidente Manuel Pardo y Lavalle, nada más y nada menos, en la plazoleta del Congreso de la República. ¿Y quién lo asesina? Su mismo guardaespaldas, un sargento llamado Melchor Montoya. Sí, señor. ¿Cuál fue el programa que presentó para gobernar este líder, representante del Partido Civil en el Perú? Fortalecer las instituciones civiles. Racionalizar el Estado. Explico. Los anteriores gobiernos a Pardo despilfarraron desenfrenadamente. Gastaron y más gastaron. Y tú sabes muy bien, Elizabeth, que no se puede gastar más de los ingresos que se tienen. En otras palabras, los egresos no pueden ser mayores que los ingresos, porque si los egresos son mayores que los ingresos, estamos hablando, Camila, de un déficit. No puedo gastar más de lo que yo gano, si no voy a estar siempre en déficit. Y hablar de déficit es deuda, préstamos. Entonces, definitivamente, se tiene que gastar menos de los ingresos que uno tiene para que haya un sobrante. Y ese sobrante, Camila,
se conoce con el nombre de superávit. Superávit. Una cosa es el déficit y la otra cosa es el superávit. ¿Cuál es más saludable? Definitiva y categóricamente el superávit. ¿Correcto? Siempre tiene que haber un, ¿qué cosa? Sobrante, no un faltante. Y con ese sobrante generamos una cultura de ahorro. Tú no puedes gastar todo lo que tienes hoy en día, porque llegan los tiempos difíciles. Acuérdate que hoy el sol nos sonríe, pero no sabemos si mañana habrá sol. Y si no hay sol mañana, Elizabeth, y no tenemos guardadito, ¿qué vamos a decir? Oh, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Nadie, nadie nos va a ayudar. Porque en el momento más necesitado, nadie está. Y así es, la ley de la vida. Otro aspecto importante, mi apreciada Carumé Sánchez Jiménez, fue nada más y nada menos el pensamiento que tuvo Pardo, apostar por la educación y que la educación llegue a las masas populares. ¿Qué quiero decir? Que el pueblo reciba educación gratuita y obligatoria. ¿Qué, profesor? Antes del gobierno de Pardo, ¿la educación no era para las masas populares? No. Solamente era para la clase media y clase alta. Con el gobierno de Pardo, la educación primaria sería gratuita y obligatoria. No te olvides. Hoy en día, mire cómo ha evolucionado la sociedad, cómo ha evolucionado el Estado. Hoy en día hay educación gratuita en inicial, primaria, secundaria y superior. ¿Sí, señor? Yo, modesta y humildemente, soy producto de una universidad, soy producto de la gratuidad de la enseñanza por parte del Estado. Estudié inicial gratuitamente. Estudié primaria gratuitamente. Estudié secundaria gratuitamente. Estudié en la universidad gratuitamente porque soy egresado de una casa de estudios pública, ni Villarreal, de corazón. Miren ustedes. Y ya me hice otro profesional ya autofinanciando, ¿no? En otras universidades. Pero el Estado te da a todo aquel. El Estado te sirve. Ustedes y sus padres le han dicho al Estado, ahí nomás, gracias. El papá de Camila le dijo al Estado, gracias Estado, ahí nomás. No, yo me llevo a mi hija a Uribe School. El papá de Carumel dijo, no, Estado, ahí nomás, gracias. Me llevo a Uribe School. El papá de Elizabeth Delgado, no, ahí nomás Estado, ahí nomás, gracias, ahí nomás. Y se fue a Uribe School. Dejaron el Estado. ¿Por qué será? Solo ustedes lo saben. Solo ustedes lo saben. Y sus padres también. Entonces, así como pasó con Camila, con Carumeo, con Elizabeth, y con todo aquel que estudia en una escuela privada, sabe que el Estado tiene la obligatoriedad de brindar educación gratuita al pueblo. Al pueblo. ¿Correcto? Entonces, eso está constitucionalmente, porque la educación, señores, es un derecho fundamental. Listo. Otro aspecto importante del gobierno de Manuel Pardo y Lavalle, mis apreciados estudiantes, fue descentralizar la administración pública. Que no se acapare, que no el Estado, que no se cargue todo ese peso en la espalda, sino que delegue funciones. Eso se llama descentralización. Claro. ¿Qué pasa cuando el Estado centraliza? Se congestiona, se estresa, se carga y colapsa. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Descentralizar. Claro, es como papá y mamá. Toda la responsabilidad de ellos. No. ¿Qué hacen papá y mamá? Camila, tú eres la mayor. Vas a cuidar a tu hermana. Vas a hacer el aseo de la casa. Distribuyen funciones para que mamá y papá no se estresen, no se carguen, porque también tienen responsabilidad. Y el Estado hace lo mismo. Por eso es que el presidente no gobierna solo.
El presidente gobierna con sus ministros de Estado. Y para cada ministerio hay un ministro. Educación, salud, trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Señores, Pardo llega al poder con una activa y millonaria campaña electoral. Oye, postular cuesta. Hacerse popular y famoso cuesta. Y hay que tener economía para poder hacer una campaña electoral. Y como Pardo venía representando a la clase de poder, para ellos el dinero no significaba mucho esfuerzo. Por esa razón, Pardo se hizo popular. Señores, Pardo se convierte en el primer presidente civil de toda nuestra historia nacional. Pardo fue muy consciente. Los gobiernos anteriores gastaron, gastaron y gastaron. Pardo dijo, yo no voy a gastar. Yo voy a reajustar. Ah, ¿eso fue saludable? Sí, fue saludable para la economía de nuestro país. Sí, señor. Primer presidente constitucional del Perú, 1872-1876. Muy aparte de fundar el Partido Civil, se convierte en el primer presidente civil en la historia. Su política estuvo basada en la explotación de las tierras salitreras al sur del Perú. El salitre se convierte en una alternativa. A más del guano, el salitre como recurso natural se empieza a explotar durante el gobierno de este personaje. En otras palabras, si se va a invertir, que se invierta con el dinero proveniente de las tierras salitreras de nuestro país. Además de esto, el presidente Pardo creó nuevos impuestos. Acuérdense ustedes que los impuestos, ¿no?, son parte de la recaudación que hace el Estado para manejar un presupuesto. Claro, el Estado vive gracias a su presupuesto. Y el presupuesto se confecciona gracias al pago de impuestos. Sí, señor. Y el Perú tiene su base económica en la tributación. ¿Quién se encarga de recaudar los impuestos y los tributos? Nada más y nada menos, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, más conocido como SUNAT. ¿Quién, Elizabeth? ¿Cómo se llama ese ente del Estado? ¿Cómo se llama, Elizabeth? La SUNAT. ¿Te escucho, Elizabeth? La SUNAT. La SUNAT. Nadie se juega con SUNAT. Hablar de la SUNAT no es cosa de broma. Es algo serio. La SUNAT no cree en nadie. Y todos tenemos que pagar nuestros impuestos. Y gracias a los impuestos, el Estado tiene un presupuesto nacional. Señores, entre otros aspectos, durante el gobierno de Pardo, se firmaría nada más y nada menos un tratado muy ingenuo, un tratado tonto, llamado Alianza Defensiva. Nada más y nada menos con Bolivia. Lo engatusaron al presidente. Lo engañaron al presidente. Claro, era civil, no era militar, porque si hubiese sido militar no hubiese aceptado la firma del tratado. Los bolivianos le dijeron al Perú durante el gobierno de Pardo, 1873. ¿Qué le dijeron? Elizabeth, si algo te pasa a ti, yo te defiendo. Y si algo me pasa a mí, tú me defiendes. ¿Y qué dijo el Perú? Ya. Y el Perú firmó con Bolivia ese tratado de alianza defensiva. ¿Y a quién no le gustó? A Chile.
que buscaría un pretexto para que nos declare la guerra después. Y la pregunta es, ¿por qué Bolivia le hizo firmar al Perú ese tratado? Te cuento, Elizabeth. Bolivia le alquiló, le arrendó, le cedió tierras salitreras a los chilenos. Y los chilenos arrendaron esas tierras y vivían de esas tierras salitreras. Cuando de repente los bolivianos observaron que Chile ya estaba mejor vestido, Chile empezó a comprar armas, empezó a comprar buques de guerra, y Bolivia dijo, uy, ¿de dónde? Se está preparando para una guerra, de repente me pueda quitar mis tierras. Bolivia no se imaginó que esas armas, que esos buques de guerra, se las estaba facilitando nada más y nada menos Inglaterra. Acuérdate que Inglaterra le dijo al Perú, desgraciado, me has engañado, me has sacado la vuelta con Francia. ¿Sí o no? Estábamos casados con los ingleses durante el gobierno de Castilla. Y cuando entró Balta a gobernar, ¿qué hizo Balta? Dejó a Inglaterra y abrazó a Francia. ¿Y qué le dijo Inglaterra al Perú? Me has engañado con Francia, me las vas a pagar, desgraciado. ¿Y a dónde se fue Inglaterra? Le tocó la puerta a los chilenos y le dijo, déjame entrar, yo te ayudo, quítale tierras al Perú. Le cambió la filosofía de pensar. Y Chile se armamentó para convertirse en el amo, dueño y señor del Ocean Pacific. Mira tú. Y por eso es que se equipó de armas y barcos. Bolivia dijo, mis tierras. Y como Chile tenía en mente ya quitarle sus tierras a Bolivia, porque le quitó el mar, quitarle sus tierras de salitre al Perú, Tarapacá, Arica y Tacna, pretextó la firma de este tratado y nos declaró la guerra el 5 de abril de 1879. La infausta, la injusta, la abusiva Guerra del Pacífico. Entonces, este es su antecedente. Esto va a ser un pretexto para que Chile nos declare la guerra en adelante. Otro aspecto, Elizabeth, fue que durante el gobierno de Pardo se realiza un censo nacional. ¿Y sabes cuántos peruanos éramos ese tiempo? 4 millones de peruanos. Hoy en día, ¿cuántos somos? Pasamos los 33 millones de peruanos. Y eso, gracias a la planificación familiar. Entre otros aspectos también, mis apreciados estudiantes, miren ustedes, entre otros aspectos se promulgó la Ley Orgánica de Municipalidades y se reglamentó la instrucción pública. ¿Sí, señor? La instrucción pública. Y así fue. Hablemos del Tratado Alianza Defensiva, ahí está, firmado con los bolivianos. Nos costó la guerra. ¿Cuál fue el objetivo de este Tratado de Alianza Defensiva? Cuidar, proteger, preservar las tierras salitreras del sur ante las ambiciones chilenas. Mira tú, acuérdate, mira el mapita. Ahí está el Perú. No teníamos frontera con Chile. Cuando le preguntaban a Camila, antes de la guerra con Chile, ¿el Perú con quién limita el sur? Camila decía, con Bolivia. Perfecto, respuesta correcta. Después de la guerra, le volvieron a preguntar a Camila, ¿el Perú con quién limita el sur? Camila dijo, con Chile. Respuesta correcta. Y Bolivia pagó la consecuencia porque ya no tenía salida al mar. Acá en este tiempo, mira el mapita, sí tenía salida al mar. Chile extiende sus tierras y le quita, le corta la salida al mar a los bolivianos. Bolivia no tiene mar. Ellos alucinan lanzarse al mar
lanzándose a las aguas del lago Titicaca. Acuérdate que el lago Titicaca le pertenece a dos países, al Perú y a Bolivia. ¿Sí o no, Camila? Claro, Titi para el Perú y el resto para Bolivia. Y los bolivianos se lanzan. Tienen una marina de guerra boliviana. Tienen una infantería de marina, pero en el lago Titicaca. Seguimos. Ahí está. El Tratado de Alianza Defensivo, señores, se firma el 6 de febrero de 1873 durante el gobierno de Pardo. Y los representantes fueron los plenipotenciarios. Por el Perú, José de la Riva Agüero y los Crowns. Y por Bolivia, Juan de la Cruz Benavente. Ellos firmaron el Tratado Alianza Defensiva. Otro aspecto importante también, durante el gobierno de Manuel Pardo, mis apreciados estudiantes, se crea la primera escuela de ingenieros. Hoy, la Universidad Nacional de Ingeniería. Hoy, la UNI. Y Pardo nombraría como primer rector de la UNI, nada más y nada menos, al ingeniero Eduardo de Havich. Por eso es que la avenida que está frente a la UNI se llama Eduardo de Havich, en honor y homenaje al primer rector de esta prestigiosa casa de estudios. Pardo, mis apreciados estudiantes, también crearía la primera escuela de agricultura, y esta se convertiría años más tarde, nada más y nada menos, en la prestigiosa, miren ustedes, en la prestigiosa Universidad Nacional Agraria La Molina, o de La Molina. Otro aspecto importante también fue la creación de la famosa Escuela de Arte en el Perú, y ahí está esta Casa Superior de Estudios, la Universidad Nacional de Ingeniería, hoy la UNI. Un saludo a los estudiantes de esta Casa Superior de Estudios. Un saludo para nuestros exalumnos que, así como tú, vistieron la casaquilla de Uribe School y hoy algunos ya terminaron la universidad en la UNI, como por ejemplo Luis Injante, ingeniero, miren ustedes, de la Universidad Nacional de Ingeniería, alumno de Uribe School. Eric Armando Alegría Acevedo, alumno de esta Casa Superior de Estudios y exalumno de Uribe School. Y así muchos estudiantes que hoy están cursando en la Facultad de Ingeniería en las distintas universidades del país. Mi respeto. Entre otros aspectos, mis apreciados estudiantes, el gobierno de Pardo, miren ustedes, fue uno de los gobiernos que dijo que la educación es uno de los pilares importantes de la vida. Y eso es cierto. Sin educación, definitivamente no hay nivel. El estatus de la persona, el nivel cultural de la persona, se da a través de la educación. La palabra educación es una palabra pequeña, pero con un gran significado. La palabra educación significa transformación. La educación transforma al hombre para bien, no para mal, sino para bien. Su forma de hablar, su forma de caminar, su forma de sentarse, todo, hasta su forma de vestir, se da a través de la educación. Se reglamenta la educación pública. Miren ustedes, se da la educación gratuita y obligatoria para el nivel primaria, no te olvides. Y para no cargar el peso del Estado, ¿qué hace el Estado? La educación se la entrega nada más y nada menos a las municipalidades. O sea, las municipalidades se encargarían de la administración de la educación del Estado. Excelente. Señores, Pardo, antes de concluir su mandato, convoca elecciones y sale ganador Mariano Ignacio Prado. ¿Se acuerdan de este tipo? ¿Se acuerdan de este personaje? Fue un héroe, el más aplaudido en la historia, pero después se convierte en el más odiado, porque se convierte en un ladrón.
Se escapa del Perú cuando viene Castilla, cuando viene Walter y Escanseco. Se lleva el dinero del Perú y se va a la clandestinidad en Europa. Y luego cuando se gasta el dinero regresa al Perú diciendo el Perú olvida, el Perú perdona. Regresó del Perú al Perú, postula a las elecciones y gana en 1876. ¡Qué vergüenza! 3 años más tarde, otra vez se escaparía del Perú con dinero, en plena guerra del Pacífico. Cuando los chilenos vienen y preguntan por el presidente, se escapó. Y Chile se carcajea de risa. El Perú se quedó sin presidente en plena guerra con Chile porque se escapó este cobarde. ¿Qué le dijo Camila? Elizabeth, no podemos pelear así. Mira las armas que tiene el Perú y mira las armas que tiene Chile. ¿Qué hizo? Una colecta nacional. Juntó dinero y dijo, yo mismo voy a comprar las armas y los barcos de guerra para enfrentarnos con Chile. Yo mismo voy a viajar a comprarlos. Dijo. Se fue a comprarlos con el dinero que se, vamos a llamar así, que se donó, y hasta el día de hoy nunca regresó. Camila lo sigue esperando, no regresa. Mira cuántos años han pasado. Sus hijos regresaron al Perú. ¿Y sabes qué, Carumé? Se convierten en presidentes del Perú. Los Manuel, los Prado y Ugarteche. Mira tú. Es que el Perú olvida y perdona todo. Y eso es lo que pasó. Finalmente, concluido el gobierno, Pardo deja el poder a Mariano Ignacio Prado. Pardo se convierte en el presidente del Senado y cuando estaba en el Senado, siendo senador, es asesinado nada más y nada menos por un guardaespaldas, por el sargento Melchor Montoya, que acaba con la vida del presidente Manuel Pardo y Lavalle. Y con eso finalizaría el gobierno de este primer presidente civil en la historia nuestra, en la historia nacional. ¿Quién gobernaría después del presidente Manuel Pardo y Lavalle? Mariano Ignacio Prado. ¿Qué habrá pasado con Mariano Ignacio Prado? Ya lo sabremos en las próximas clases. Gracias a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios. Fue tu profesor César Gerardo Uribe Guamaní. Nos estamos viendo la próxima sesión. En la siguiente hora tenemos práctica calificada. Gracias. Un buen día. Gracias, Camila. Gracias, Elizabeth. Gracias, Carumé. Nos vemos, Aldair. Gracias a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes. Gracias, tu profesor César Uribe.